Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo está puesta la clase, que es una masterclass. Vamos a hablar primero de teoría de conflicto. Vamos a ver qué es el conflicto, cuáles son los elementos del conflicto, cuál es la parte más importante del conflicto, que sería la escalada del conflicto, como un elemento primordial del conflicto. Y vamos a ver también el conflicto con la comunicación y el conflicto con la percepción. Después, en la segunda parte, vamos a analizar lo que es el arte de la negociación. Vamos a ver qué es la negociación como método de resolución de conflictos pacífico. Vamos a ver las etapas, la negociación como proceso. ¿Por qué decimos que es un proceso? ¿Cuáles serían las etapas de ese proceso negociador? Las clases o modelos de negociación que existen. Y vamos a ver también tácticas para identificar en una negociación, como por ejemplo una táctica de tiempo, una táctica de equipo, una táctica de poder, para identificar cuáles son las maniobras de la otra parte, eh, para nosotros estar preparados y llegar a una negociación eficaz. Bueno, les cuento que la idea de hacer esta clase, yo me dedico a dictar también cursos online, y en el año 2019 me puse a escribir un libro sobre negociación que se llama Negociación del conflicto, dinámica del proceso. Está publicado en Amazon y me dio bastante resultado, porque en base al contenido de ese libro es donde yo utilizo ese material didáctico para los cursos de negociación, ya sean teóricos o prácticos. Ahí se analiza también lo que es un estudio de caso, digamos, es un caso eh, para resolver, en donde se van a ver las diferentes estrategias de comunicación, cómo es la otra parte, cómo actúa, qué dice la otra parte, cuáles son los errores habituales en una negociación, y para que cada uno haga un pensamiento crítico y haga una reflexión. Cuando lo escribí el libro, en la primera parte, vi que muchos libros de negociación van directamente a lo que serían técnicas de negociación, a la negociación en sí, y no van a algo muy importante, que es el conflicto. Se llama también teoría del conflicto, diciendo primero, o sea, para ir a una negociación, primero tenemos que tener un conflicto, y ese conflicto es lo que nos va a permitir a nosotros negociar o no negociar, si nos conviene o no nos conviene. Las personas están en contacto con el conflicto en forma permanente. Usted, no sé si lo habrán notado, en nuestra sociedad cada vez está más encrispado. Hay discusiones en el trabajo, discusiones en la calle, lo ven en el tránsito, hay discusiones políticas. Estamos, como dice un doctrinario, o dice también Ortega, estamos atravesados por el conflicto. O sea, nosotros no podemos evitarlo al conflicto. Entonces, muchos dicen que el conflicto destruye, que el conflicto es negativo, y en realidad lo que se busca hacer con el conflicto es darle una salida y gestionar el conflicto. No sé si habrán escuchado esa palabra, digamos, es gestionar el conflicto, es transformarlo al conflicto en una solución, y no tratar de evadirlo, viendo detectar el origen de ese conflicto, y si nos conviene o no negociarlo, transformar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan bien? Cualquier pregunta que tengan, me levantan la mano, yo lo veo de acá, no hay ningún problema que me hagan una consulta. ¿Vamos bien? Bueno, bien. Perfecto, se escucha. Bien. Em, Primero, entonces tendremos que ver, identificar qué es un conflicto. Primero, el conflicto refleja intereses incompatibles entre dos partes o más partes. A nosotros nos interesa, digamos, porque hablamos después de negociación, no vamos a hablar de varias partes, sino hablamos de dos actores de la negociación, de dos sujetos. Entonces, un conflicto
lo que significa son intereses incompatibles entre dos partes. Un conflicto tiene elementos. Los elementos del conflicto son, primero, que existan de dos partes, dos sujetos. Segundo, que exista un recurso que se llama también un recurso escaso, o sea, la pelea por un recurso escaso. Puede ser un bien, puede ser una suma de dinero, puede ser una propiedad, digamos, un recurso escaso. Entonces tenemos las partes, tenemos un recurso escaso, que una de las partes mire a la otra parte como un adversario, que existan intereses incompatibles, y el quinto elemento, que exista una escalada del conflicto. Dicho esto, entonces vemos cuáles son esos elementos importantes del conflicto. Hay también clases de conflicto. Puede haber una clase muy importante, hablamos de un conflicto intrapersonal y un conflicto interpersonal. El conflicto intrapersonal es el conflicto que tiene una persona con el problema, es un tema interno, bien psicológico de la persona. Ese conflicto no nos interesa a nosotros, sino que eso le interesa no le vamos a sacar trabajo a los psicólogos, le interesa a los psicólogos. En el conflicto que nosotros nos vamos a plantear es en el interpersonal, que es un conflicto que tiene una persona con otra. Digamos, acá el conflicto subyace, y entonces se tiene que negociar ese conflicto, se tiene que tratar, se tiene que gestionar. Entonces, esa es una clase de conflicto. Hay otra clase de conflicto que se llama también entre iguales o de jerarquía. Al decir entre iguales, es por ejemplo un vecino con otro vecino, un socio con otro socio, eso es entre niveles, no hay poder, digamos, en un mismo nivel. Y en cambio los de jerarquía son cuando un empleado tiene un conflicto con su jefe, puede ser también un hijo con el padre, digamos, hay una jerarquía que está por arriba, digamos, un poder con otro. Después, otra clasificación de conflicto muy utilizado también son los famosos conflictos de opinión y de interés. Un conflicto de opinión es el conflicto en el cual hay una divergencia, hay un prejuicio, hay un prejuicio o un juicio que tiene una persona distinta con otra. Esto está atravesado por la cultura, la educación, la profesión. Un conflicto de opinión lo podemos tener nosotros en un café, digamos, tiene un conflicto de una discusión política, digamos, es un conflicto de opinión. Mientras que un conflicto de interés, no solamente hay una divergencia entre lo que hace también a la cultura, la educación, de opinión, sino que se le da otro aditamento que sería también una pelea, una distribución por un recurso, ¿no? Que puede ser por dinero, puede ser también por prestigio, también, pero no solamente discutimos de dinero, propiedad, sino por un prestigio que puede tener una persona con otra. Es un conflicto de interés. Estas serían clases para distinguirlo. Y a su vez es necesario siempre el conflicto, dicen algunos autores, no nace como un hongo, digamos, siempre el conflicto, la trayectoria del conflicto no es caótica, sino que es gradual. Entonces hay todo un proceso previo en el cual va escalando el conflicto. Y podemos dividirlo en tres etapas. La primera etapa del conflicto, identificado el conflicto, las partes, lo que se dice, cooperan. Hay una cooperación de las partes. Una parte expresa sus argumentos en forma razonable y la otra parte escucha también esos argumentos. Hay digamos, cooperación, hay escucha activa también, que pone, la escucha activa es no solamente decir, como dice, escuchar, sino también ver la intención o ver la emoción, digamos, esa escucha activa también tiene que ver la emoción que tiene la otra persona, pues ahí juega también la empatía, digamos, es ponerse en el lugar del otro, en esa carga emocional que tiene. Entonces, al principio, entonces, la primera parte del conflicto, hay una plena cooperación y están dispuestas las partes a resolverlo. Después va avanzando esta etapa y vemos que se van endureciendo posiciones, digamos, se llaman posiciones fijas. Vamos a ver la diferencia que hay entre posiciones e intereses cuando veamos negociación. Y pasamos a una segunda etapa, que esa segunda etapa vemos que las partes empiezan a descalificarse una con otra, empiezan también a
a jugar el lenguaje no verbal o la comunicación no verbal. Ustedes han visto que no solamente uno expresa algo a través del vocabulario, a través de palabras, sino lo que dicen, lo que no lo expresa el lenguaje, la persona, lo expresa el cuerpo. Este lenguaje no verbal es muy interesante conocerlo en negociación, que se denomina también de capacidades blandas. Este lenguaje no verbal eh, eh, tiene una importancia grande que es, por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona, ¿no? Y la persona me cierra los brazos y me ve de una forma, me toma distancia, no está escuchando lo que yo le quiero decir, digamos. Si ustedes esto se ven también y pasan también cuando, con los abogados, pasan también en una audiencia, si uno tiene un testigo y esa persona ve que se toca la solapa, está escondiendo algo. Si la persona, digamos, hace, digamos, esto con esta seña, significa que quiere acordar con nosotros. Depende de la posición en donde se siente, si también se toca la nariz, y estos son microgestos también, algo está escondiendo, algo está mintiendo, si no mira los ojos, si por ejemplo está viendo constantemente el reloj, y digamos diciendo que se quiere ir, digamos, no está cómoda la reunión. Como en esto, es lo que se denomina el lenguaje no verbal. Entonces, en esta segunda etapa, se empiezan a aferrar más las posiciones, no hay empatía, no hay una escucha de uno con el otro, no le interesan los argumentos de la otra parte, sino que directamente una parte quiere ganar a costa de la otra, digamos, ¿no? Sí, y hay también este principio de amenazas, digamos, de una parte a la otra. Y la tercera etapa del conflicto es lo que se denomina también la explosión de la crisis. Digamos, esa tercera etapa ya hay una crisis, digamos, puede haber una amenaza ya no solamente verbal, sino física, y acá es donde ya nosotros no podemos intervenir en neutralizarlo o en gestionarlo al conflicto. Por eso se llama escalada del conflicto, entonces tenemos que intervenir en cierta etapa del conflicto para desescalar el conflicto, digamos, para neutralizarlo, para llevarlo a otro nivel, para poderlo transformar a ese conflicto en una solución. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta? Bien. ¿Se acuerdan que le había dicho al principio cuando empezamos a hablar de conflicto? Estábamos hablando de conflicto en la comunicación y vamos a ver conflicto en la percepción. Primero vamos a explicar lo que es en la comunicación. Muchos conflictos, y ustedes lo pueden haber también esto visto, han sido testigos, por ejemplo, en su lugar de trabajo, o también con la pareja, son producto de una mala comunicación. Hay lo que se llama ruido en la línea. Cuando se quiere transmitir un mensaje, hay un emisor que es el que transmite y un receptor y está el mensaje en sí. Ahora, ese mensaje no llega o no es recepcionado por el receptor y como dice, hay ruido en el mensaje y hay distorsión en el mensaje y hay malos entendidos. Por ejemplo, ese es uno de los principales problemas que hay también en la relación de trabajo, de pareja, por un malo entendido en la comunicación. Si, por ejemplo, yo digo una palabra de más o se entiende mal en WhatsApp, es una mala comunicación y puedo generar un conflicto. Este tema en la comunicación, ¿se acuerdan que hemos hablado de lo no verbal? Es tan importante que hay hasta estudios científicos diciendo de que un 58% de lo que presta atención la otra persona sería la postura del cuerpo. Este es cuando un docente habla, ustedes me van a ver ahora cómo yo gesticulo las manos, ustedes van a posicionarse en un 58% de lo que, cómo mi postura, cómo muevo las manos, cómo gesticulo. Luego, un 35% restante es el tono de voz que presta atención a la otra parte. El tono de voz es modular si no es una voz aburrida, una voz constante, digamos, se fijan en un 35%. Y por último, el 7% restante para llegar al 100% es el contenido de lo que yo estoy diciendo, el verdadero contenido. Por eso, ustedes en una presentación, esto pasa también en una presentación, ustedes hacen un PowerPoint, una presentación, van a ver primero en estos porcentajes, lo que menos prestan atención es lo que se está diciendo.
y más con la capacidad de concentración que hay hoy en día, que es menos de 20 minutos para exponer un tema, para poderlo entender y estar concentrado o enfocado. Entonces, este es el conflicto y la comunicación. Y la otra es el conflicto y la percepción, digamos. Muchos errores también se plantean en la percepción. Entonces tendríamos que primero definir qué es una percepción. La percepción es nuestra relación con nuestra realidad, con nuestro entorno. Nosotros tenemos diferentes percepciones. Hay errores que se cometen también en los conflictos y esto en las negociaciones, que es confundir percepción con los hechos. En una negociación siempre el hecho es uno solo, que por ejemplo sería el alquiler de una vivienda. Digamos, las percepciones son pensamientos, son también lo que se llama también distorsiones de la realidad, que lo da la propia mente, son dados por el prejuicio, por la educación, por la cultura, que nosotros tenemos un prejuicio hacia una persona, y esa es una percepción. Entonces el problema se plantea cuando a la percepción la confundimos con un hecho. Aquí es interesante una frase de Marco Aurelio, un emperador romano que era también uno de los fundadores, uno de los más importantes de lo que es el estoicismo, y dice esta frase para que a usted le quede claro, ¿verdad? Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Entonces, cada uno va a enfrentar el conflicto de acuerdo a cómo lo mire. No vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, cuando hablamos de percepciones, hablamos también de filtros en la mente de las personas. Esos filtros crean a su vez espejismos, digamos. ¿Qué son los espejismos? Digamos, son distorsiones de la realidad. En los conflictos hay tres tipos de espejismos fundamentales. El primer espejismo es el espejismo que yo tengo, que es ganar-perder. El segundo es un espejismo que se llama de mala persona, y el tercero es de un obstáculo insalvable. Vamos al primer espejismo, digamos, es ganar o perder. Yo voy a negociar y la otra parte me dice, mira, no hay forma de que vos me ganes a mí, yo te voy a ganar. Yo tengo la percepción de que yo voy a ganar, digamos, a toda costa. Entonces ahí se bloquea el proceso de negociación, se bloquea la resolución de ese conflicto. La segunda es de la mala persona. Esto es muy común en los argentinos. Ustedes han visto que los argentinos siempre echan la culpa al otro. Entonces, el de la mala persona es cuando se descalifica a la otra persona, cuando se la destrata. Esto es siempre diciendo, yo no voy a discutir con esta persona, no voy a hablar, porque esta persona es ignorante, no sabe nada, esta persona es un estúpido. Digamos, esto es un espejismo, se llama de mala persona. Y la tercera, que se llama también del obstáculo insalvable, esto significa de que una parte que quiere negociar conmigo se sienta y dice, yo no hay forma de que esto podamos arribar a una solución. O sea, la bloquea al proceso de negociación. Entonces, al tener un bloqueo, vemos que no se arriba una negociación eficaz. Entonces, no hay un acuerdo, no hay confianza entre la parte, uno no puede sentarse a dialogar, digamos, a conversar, a solucionar los problemas. Vamos bien hasta ahí, me entienden esta parte de espejismo, de lo que es la percepción. Bien, ya cualquier pregunta me hace, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema con las preguntas. Dicho esta parte, nos tenemos que enfocar entonces. Ahí está. Nos vamos a enfocar entonces en lo que es la negociación. Entonces, la negociación, primero,
Quiero hacer una aclaración porque he visto algunas preguntas o algunos preguntó sobre mediación. Se confunde negociación con mediación. La mediación, los mediadores utilizan técnicas de la negociación para llegar a un acuerdo. La diferencia entre un mediador y un negociador es que el mediador lo que hace es trata de unir a las partes y que las partes resuelvan el conflicto. Es un tercero imparcial. En cambio, el negociador, una vez que tiene una preparación y una habilidad, unas técnicas de destreza, digamos, de negociación, lo puede resolver él mismo. Entonces, para ir a una negociación, el negociador no nace, sino que se hace. ¿No? Y se hace a través de destreza, de capacitación, de diferentes negociaciones y de la experiencia que tiene que llevar a cabo. Volviendo al tema entonces de la negociación, lo que vemos es la negociación es un método de resolución de conflictos no adversarial pacífico. Podemos decir también que es un proceso de comunicación e intercambio. Cuando decimos que es un proceso de comunicación, porque siempre en la negociación se negocia con personas. Es por eso que la inteligencia artificial hasta el momento no ha llegado, digamos, a introducirse en la negociación, porque la negociación siempre es de persona, no es con robot. Digamos, tampoco hace falta cuando uno va a negociar poner una cara de póker, digamos, para negociar una proyecto que va con cara de póker, uno tiene que estar preparado y tiene que saber cuál es la estrategia que tiene la otra parte en esa negociación, cuál es la información, cuál es la táctica que va a desempeñar la otra parte. Entonces, ahí es donde tiene que haber una previa, una preparación. Entonces, un concepto de negociación es eso, digamos, es un proceso de comunicación e intercambio. Mucha gente confunde también la negociación con un simple regateo. Digamos, el regateo, digamos, yo voy a comprar algo en la tienda, voy a comprar un par de zapatos y voy y peleo el precio. Digamos. Eso no es negociación, sino que es regateo. Negociación es intercambio, digamos, no es rebaja de precio, sino que, digamos, como decimos, no hay que ver el árbol, no hay que ver el árbol solo, sino el bosque, digamos, la negociación, pues si hablamos de negociación estratégica, hablamos de una negociación más compleja. La negociación es dinámica. Hay dos tipos de negociación, que esto lo estudió mucho lo que es también la escuela de Harvard, digamos. Hay un libro muy famoso, en el que yo me baso mucho en ese libro, el Sí de Acuerdo, que es de William Ury y de Fisher, en lo cual ellos hacen un estudio y ellos distinguen entre perfiles de negociador, un negociador duro y un negociador suave. Digamos, un negociador duro es aquella persona que siempre quiere ganar, ganar, es una persona competitiva, es una persona que en agresión es agresivo, mira a los ojos, es tan desafiante constantemente, no escucha los argumentos de la otra parte y siempre, digamos, es ganar a toda costa. En cambio, el negociador suave es aquel que está siempre cediendo y cede ante los reclamos de la otra parte. Por ejemplo, si hay siempre en un proceso negociador yo tengo un negociador duro y tengo un negociador suave, dalo por hecho que el negociador duro lo va a llevar adelante, digamos, y va a ganar en la negociación, pero esa negociación lo que va a hacer es, no va a poder tener otra negociación, no va a poder generar confianza con la otra parte. ¿Se entiende esto? Digamos, se puede negociar en ese momento, porque el objetivo de la negociación es negociar a largo plazo y generar confianza. Entre estos dos tipos de negociadores, lo que hace la escuela de Harvard es distinguir entre lo que se denomina negociación distributiva y negociación integrativa. La negociación distributiva lo que hace es distribuir valor, lo que hace es competir. Esto es lo que se llama también ganar-perder, o lo que denominan negociación posicional o de suma cero. Digamos, esto tiene que ver con la teoría de los juegos. Entonces, uno gana y el otro pierde. Entonces, siempre por eso es distributiva. En cambio, la negociación integrativa tiene que ver con principios, con valores, y ya no se habla de competir, sino de cooperar. Digamos, una parte coopera con la otra parte
Entonces, entre las dos partes arriban a un acuerdo. Lo que estudió este modelo de Harvard es que muchas veces no es que sea un modelo distributivo y que esté muy marcado en la negociación, sino que hay un complejo mixto. Se puede empezar siendo una negociación distributiva y la otra puede ser integrativa. Digamos, se utilizan los dos modelos. Por eso la integrativa lo que hace es crear valor. Lo que hace es distribuir, no distribuir, sino crear valor, es agrandar lo que se llama el pastel, agrandar la torta. Entonces, buscar intereses comunes. Y vamos a ver la diferencia que hay entre posiciones e intereses. Entonces, este tipo de negociación no se ubica en la posición que tiene cada parte, en la posición fija, sino en el interés común, en el interés que le sirve a las dos partes para arribar a un acuerdo. Este modelo Harvard, que es uno de los más utilizados en el mundo, uno de los más efectivos, eh, ahí está. Ahí me ves. Este modelo Harvard, que es uno de los más efectivos en el mundo de la negociación, lo que tiene es, digamos, son cuatro ejes que forman parte de un sistema. Digamos, estos cuatro ejes, el primero es separar el problema de las personas, el segundo es diferenciar entre posiciones e intereses, el tercero es buscar opciones y el cuarto, criterios objetivos. Vamos al primero. El primero es separar el problema de las personas. Ustedes han visto, cuando empezó viendo lo que es el conflicto en la primera parte, se genera un problema, ya sea por la comunicación o la percepción, y se dice que el problema está en la mente de las personas. Por eso hay muchas percepciones y son pocos los hechos. Esta escuela de Harvard dice duro con el problema y suave con las personas. Por eso siempre dicen no te lo tomes personal, no te lo tomes algo personal. Muchas veces cuando estamos negociando con otra persona, vemos que esa persona está enfadada, esa persona tiene ira, tiene rencor, tiene envidia, y nosotros nos concentramos en el problema de esa persona, pero en realidad nos tenemos que concentrar en resolverlo al problema, digamos, a lo que estamos discutiendo, digamos, el objetivo de la negociación. ¿Se entiende? Esto es complejo, digamos, tener que separar el problema de la persona, digamos, si nosotros podemos tener una idea clara de esto, podemos avanzar en la negociación. Entonces, este es un primer eje del modelo Harvard. El segundo es diferenciar entre posiciones e intereses. Yo siempre le digo a los alumnos, las posiciones, hagamos de cuenta que hay un iceberg, ¿no? Lo que sobresale del aire es una posición, que es una posición fija. Por ejemplo, si yo quiero ir a comprarme un departamento, la posición fija va a ser el precio, digamos, yo quiero pagar tanto y la otra parte quiere cobrar tanto. Si no se ponen de acuerdo en el precio y este fijo, es muy posible que no se llegue a una negociación. En cambio, esta escuela Harvard avanza y dice, para no quedarnos en las posiciones fijas, tenemos que saber o determinar cuáles son los intereses. Y los intereses son deseos, son miedos, preocupaciones, puede haber una idea de prestigio también en el interés, no solamente dinerario. En la compra de ese departamento puede haber un interés en que el vendedor necesite venderlo cuanto antes porque tiene que hacer otra operación. Y a su vez, el comprador necesita, porque se tiene que mudar sí o sí, porque tiene una escuela cerca de los hijos. Entonces ahí hay un interés común, es trabajar en ese interés común para destrabar la posición fija. Entonces ese es el segundo eje del modelo Harvard. Una vez que se va avanzando en la negociación, tenemos un tercer eje que lo que denominan también, acá hay lo que denominan también tormenta de ideas, digamos, de generar opciones. Ustedes han visto que en una negociación siempre tiene que haber opciones, digamos, si yo en una negociación voy
y tengo una sola opción, no puedo negociar, o sea, directamente no me siento a negociar. Negociar es buscar la mejor opción. Cuanto más opciones tenga, es mejor resultado voy a tener. Digamos. Entonces, en una negociación es siempre buscar opciones, pero siempre consensuada con la otra parte. Por eso ahí se recomienda de que sean opciones, que se hagan en un escrito, en un cuaderno, y se vayan anotando las diferentes. Para algunas pueden ser ridículas, le puede dar gracia a otras, pero ahí se vayan analizando, se vayan descartando cuáles son las mejores. Y el cuarto eje sería de criterios objetivos, digamos. Los criterios objetivos son aquellos en los cuales podemos acudir a lo que dice la ley, podemos acudir a un experto, por ejemplo, inmobiliario, y nosotros vemos que el precio del alquiler no estamos de acuerdo, el precio de la compra-venta, podemos decir, mira, vamos a un dueño de una inmobiliaria y por la zona él nos va a decir cuánto es el verdadero precio en el mercado que hay y ese es un criterio objetivo, digamos, en la cual no se puede discutir. O por ejemplo, si tenemos que comprar una casa y vemos, llamamos a un ingeniero y que vea los planos, que vea cómo ha sido construida la casa, entonces la opinión de ese ingeniero va a ser importante también para lograrla o efectivizar la venta. Digamos. Son criterios objetivos que se tienen que poner de acuerdo en el proceso para que entre las dos partes exista una legitimación de ese proceso. Entonces, estos son los cuatro modelos de Harvard, y ustedes, para que tengan una idea, la negociación, ustedes también tengan en cuenta como un triángulo, ¿no? Un triángulo en donde tenemos las personas por un lado, sería el resultado, las personas que es la relación y el proceso. El resultado, las personas y el proceso están en constante tensión. Si yo quiero lograr un resultado efectivo, va a haber una presión sobre las personas para llegar a ese acuerdo. Por eso es que se habla de este triángulo, o sea, el resultado es el cierre o no, que ya vamos a ver que es la parte más importante de la negociación, que muchas negociaciones fracasan porque no se puede llegar a ese cierre. Hay algunas negociaciones que le interesa a la persona mantener una relación de confianza, por ejemplo, si hay una relación de parentesco familiar, es mantener el vínculo y ceder la negociación con tal de mantenerlo el vínculo. Y el proceso de esa negociación es el proceso que va a ser, digamos, un acuerdo, va a ser a dónde se va a llevar a cabo esa negociación, si va a ser en la oficina de una de las partes o en la otra, o por eso se recomienda un lugar neutral. Si en ese proceso yo voy a tener en cuenta criterios objetivos, por ejemplo, que yo le decía recién del modelo Harvard. Ese es todo, digamos, una idea de un proceso negociador. Por eso es que hablamos de proceso de la negociación, porque son etapas que son es sistemático, se va cumpliendo uno, llega otra etapa y otra etapa. Pero no quiere decir esto que ya estando para arribar al cierre, podamos volver a una etapa intermedia, digamos, o también al inicio. Esto no se cierra, especialmente es flexible. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo la llevan? ¿Alguna pregunta? Ah, bien, ahí me pregunta Luis, ¿cuándo puedo advertir que es imposible llegar a un acuerdo? ¿Cuál es la técnica para superar el obstáculo? Bien. Em, Cuando, ¿se acuerdan que yo le hablaba de los perfiles del negociador? ¿No es cierto? Yo puedo tener un negociador duro o suave, yo me doy cuenta cuando la posición es muy rígida y yo no puedo avanzar en esa negociación. Hay una técnica que utiliza también en la escuela de Harvard, cuando ya están cerradas y acá ya no hay, primero utilizar el modelo Harvard, ¿no es cierto? Que es separar problemas de personas, los cuatro ejes que le digo. Y hay una etapa, digamos, en la cual está trabada la negociación, entonces se recomienda primero eh, negociar o arreglar, coordinar, consensuar en donde haya acuerdo, digamos, los simples acuerdos, y dejarlo más complejo para más adelante, digamos. Ya. Primero es buscar esos intereses comunes, negociarlo y después elevar y seguir, digamos, la etapa siguiente. Esa es una estrategia. Otra estrategia puede ser también, si es una discusión muy acalorada, digamos, lo que llaman también conversaciones difíciles, digamos que una de las partes ya también está muy
es muy agresiva, es dejar que la parte exprese todas sus emociones y nosotros no hacer ninguna pregunta, digamos, solamente utilizar escucha activa y empatía. Y vemos, ahí vamos a ver, una vez que la otra parte se desahogue, es también, cuando la parte se está desahogando, es utilizar también lo que se denominan preguntas circulares. Digamos, si la otra parte a mí me descalifica o dice que no quiere, o sea, no quiere cerrar el trato porque no le gusta mi persona, digamos, descalifica, digamos, ¿por qué me decís esto? Hay preguntas, digamos, ¿cómo pensás tal cosa? ¿Cómo te gustaría que resolvamos esto? Digamos, son preguntas circulares que entran en recurso lingüístico para arribar confianza entre las partes. Esto es viendo también su lenguaje no verbal, viendo cómo se expresa. Y la otra es cuando la parte está hablando, es también hacer silencio. El silencio es una herramienta fundamental en la negociación porque lo que hace es que cuando la parte está hablando y hacemos silencio, ella misma sigue en la conversación y ahí vamos a ver la verdadera intención. Entonces, no interrumpirla y utilizar el silencio como una herramienta, como nuestra caja de herramientas para llegar a una solución. ¿Se entiende, Luis? Ujú. Claro, dice, el puente de diálogo queda quebrado del inicio. Bueno, ahí vemos ya como parte ya del conflicto, si vemos que no hay diálogo, digamos, en la parte, es decir, no hay diálogo, es convocar para otro día, otra hora en un lugar neutral, siempre se recomienda un lugar agradable, que haya gaseosa, agua, algo dulce en la mesa, y tratar de iniciarlo, digamos, ya en otro día, digamos, en otra etapa de que se hayan bajado los ánimos, digamos, que no hayamos llegado a una solución. De todas formas, siempre se va a ver una negociación de acuerdo a las tácticas que usen, digamos, a ver las tácticas. Sí, las técnicas son amplias, digamos, hay diferentes modos, digamos, de proceder, en donde juegan la psicología, donde juega, digamos, este lenguaje no verbal, donde se puede ayudar, digamos, a esa solución. Lo que pasa es que llega un momento en cuando ya la posición es muy rígida y muy fija, ya se te recomienda no negociar, o si no, digamos, llamar a un mediador. ¿Entiendes? Ahí juega el mediador, digamos, si no puedo yo llegar a un acuerdo como negociador o estar preparado, digamos, la otra parte no quiere, es llegar ya a un tercero imparcial que el mediador arrime, las dos partes. Cuando ya fracasa la negociación, entra la mediación. Veamos etapas, hemos dicho que era, ¿no es cierto?, un proceso negociador. ¿Cuáles son las etapas? Algunos hablan de cuatro, 5 etapas, 6 etapas. Hay 4 etapas fundamentales en un proceso negociador. La primera es la planificación. La segunda es el intercambio. La tercera, el cierre. Y la cuarta, un análisis posterior, que se llama. La primera es la planificación. ¿Qué entendemos? ¿Qué es la planificación? Acá debemos distinguir, por ejemplo, para ir a una negociación tenemos que estar preparados. Tenemos que ver cuál es la información que tenemos, cuál es la información de la otra parte. Cuanto más preparados estemos, vamos a estar mejor, vamos a llevar la agenda a la negociación. En esa preparación tenemos que ver, también identificar lo que es táctica y lo que es estrategia. La estrategia es lo que piensan los negociadores. O sea, yo como estrategia, yo tengo que pensar que voy a lograr tal resultado con tal cosa. Mi objetivo es buscar el menor precio, o si no es el menor precio, es la mayor cantidad de stock que yo quiera comprar, digamos, a un precio determinado, o generar una confianza con ese proveedor, en la cual a mí me sirva y lo tenga también con largo plazo. Eso puede ser una estrategia. Eso es lo que piensan los negociadores. En cambio, la táctica es lo que verdaderamente hacen en la negociación. Y en la táctica, ya vamos a ver qué es una táctica de tiempo, qué es una táctica de poder, qué es una táctica de presión, que es lo mismo que de poder, o una táctica de equipo. Entonces, la primera parte muy importante es la planificación. La segunda es el intercambio.
Dice, claro, es que ese es uno de los objetivos de la negociación, es generar confianza y a largo plazo. Esos son los objetivos del negociador, lo que es el ganar-ganar del modelo Harvard. La segunda etapa, la segunda, es el intercambio. El intercambio es lo que se denomina también negociación cara a cara, digamos, es una parte compleja. La negociación de acá vamos a ver lo que pide una parte, lo que pide la otra parte, si una parte cede, la otra parte también cede. Como consejo, sugerencia, digamos, si yo voy a la negociación y la otra parte, yo cedo en algo de mi oferta y la otra parte no cede, uno se va a debilitar, digamos, entonces la otra parte va a hacer también demandas crecientes, digamos, siempre cuando tengo por cerrar y ya veo que yo cedí en tal parte, me va a hacer ceder en todo, por eso siempre hay que ceder, pero dar algo a intercambio. Esa es la negociación, digamos, lo que es el intercambio de cara a cara. La tercera es el cierre, que es también la más compleja, digamos, el cierre es el acuerdo, digamos, el acuerdo que tiene que haber un cierre, digamos, que sea definitivo. Siempre yo digo que los cierres tienen que ser por escrito, digamos, porque como decimos los abogados, las palabras se las lleva el viento. El cierre tiene que ser por escrito, tiene que generar confianza, tiene que haber generado un compromiso con la otra parte de cumplimiento de ese acuerdo, ¿no? Entonces, ese es el cierre. Y la cuarta, lo que se denomina análisis posterior, esto significa que una vez que se avanzó y se hizo acuerdo, uno tiene como negociador analizar las ventajas y desventajas que ha tenido ese proceso negociador y también ver cuáles son esas desventajas para tenerlas presentes para una próxima negociación. Porque como yo le dije, un negociador no nace, sino que se hace, y se hace a través de la práctica de destrezas, de capacidades blandas, que se llama también desarrollo de la personal, desarrollo profesional, con actividades capacidades comunicación, de resolución de problemas. Eso es en lo que sí resuelve la negociación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo vamos? Claro, me dice Luis, me dice, sí, dice cláusulas retrospectivas. Eh, Uno, cuando va negociando, por ejemplo, un contrato, tiene que acordar con la otra parte en la redacción de ese contrato. Por ejemplo, siempre hay un vivo en la otra parte que cuando establecen las cláusulas, tienen un abogado vivo del otro lado y le establece todas las cláusulas una sola vez, dice firma, firma, porque mira, si no firmamos, tenés 24 horas para resolverlo. Eso es una táctica de negociación que se llama ultimátum. Digamos, acuérdense, en negociación nunca existen los ultimátum, siempre hay una opción para negociar. Entonces, ¿cómo yo debo responder ante ese apremio de la otra parte, esa presión? Decir, mira, déjame que lo piense, voy a tomarme 48 horas, porque en realidad yo también tengo otra oferta que es mejor y yo pateo, yo le estoy dando lo que hago, estoy equilibrando lo que se llama también balanza de negociación. Cuando la otra parte me viene y me arrebata a mí y me dice, mira, firma que yo tengo tal cosa, tal otro, y decir, no, yo tengo también un tiempo y yo tengo otro proveedor que yo tengo una mejor oferta. Entonces ahí ya la otra parte que ha hecho este ultimátum va a mejorar esa oferta. ¿Nos entendemos hasta ahí? Digamos, son técnicas para negociar. Entre esas tácticas de negociación, la más utilizada es esa táctica que se llama táctica de tiempo. Donde si tienes 24, 48 horas, lo toma o lo deja. Eso es un ultimátum. La otra se llaman también tácticas de poder. Ustedes alguna vez les puede haber pasado, se han sentado con alguien y la otra parte quieren, por ejemplo, compra un auto, un departamento, o quieren, digamos, una relación, una firma, un contrato, y siempre la otra parte, en una táctica de poder, menciona gente importante de alta jerarquía. Por ejemplo, mira, yo soy primo del gobernador, el gobernador me dijo tal cosa, yo soy primo del obispo, el obispo me dijo tal cosa. Digamos, estos son tácticas de poder. Entonces, es una de las tácticas también más difícil de neutralizar y yo siempre tengo que equilibrarla, digamos, esa balanza de poder para recién sentarme a negociar. Otra táctica muy utilizada también es la táctica de equipo. Digamos, cuando ustedes ven que se sienten en una mesa y ustedes van solo, van con otra persona y del otro lado
yo tengo un contador, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, dalo por hecho de que es una táctica de equipo, siempre hay un líder de equipo que es el que maneja, digamos, todo esto son, junta varios expertos y a uno lo arremeten, digamos, con diferentes opciones, con diferentes ofertas, en lo cual lo abruman. Entonces, ¿cómo la puedo, una vez detectada esta táctica, yo tengo que ver también de armar mi propio equipo, pero no, yo no voy a ir con 3 o 4, sino que con una sola persona, digamos, del líder, que esté constantemente preparado y que vea cuál ha sido la información o cuál ha sido la táctica de la otra parte, los miembros del equipo, y yo pueda contrarrestar. ¿Cómo la identifico? Cuando no me dejan armar mi equipo, o sea, la otra parte vemos que hay 4 o 5, y yo digo, no, vos no puedes presentar, no puede venir gente, sino que venís vos solo. Digamos. Es una táctica de equipo que van con esa presión. Después hay otra táctica muy utilizada también que se llama de autoridad limitada o restringida. Digamos, esto es fácil, digamos, ustedes se sientan a negociar con una persona y esa persona dice, mira, yo no tengo el poder para llegar a un acuerdo, no tengo la nivel de jerarquía. Cuando en realidad es socio de esa empresa, digamos, y sí tiene el poder suficiente. Lo que pasa, está buscando tiempo o viendo cuál va a ser la oferta nuestra, está viendo lo que se denomina, está buscando cuál es la mejor opción o la que tengo yo, está buceando, está buscando información. Digamos, hay una táctica, por ejemplo, de autoridad limitada o restringida, que, digamos, se hace, digamos, el Bobby, digamos, es decir, que no sabe nada, no entiende, que él no puede decidirlo, cuando en realidad sí. Hay otra táctica que es parecida a esta, también se llama la táctica del socio del socio insensible. Digamos, ustedes están negociando con una persona, entonces ustedes van llegando, arreglando ella para llegar a un resultado, un acuerdo, ya están listos para la firma del acuerdo, y dicen, mira, lo dejemos acá porque mi socio todavía no lo vio al tema y lo tiene que él aprobar, digamos. Entonces, ha llegado a tal desgaste la negociación y lo deja, digamos, derivando de la dilata, de la proscastina para llegar al resultado. Y hay una táctica también que se llama también de demandas crecientes. Y esto es capaz que le pasó a usted en la vida diaria. Digamos, ustedes se sientan con una persona a negociar y primero dice, bueno, bájame el precio del auto. Después, no, que yo quiero las alfombras, que yo quiero esto, que no se... Bueno, volverme a bajar el precio. Cuando ya vamos llegando a un acuerdo, por eso se llama de demandas crecientes. Cuando está a punto de cerrar y ya ven la desesperación que tiene uno para llegar al acuerdo, va con demandas crecientes para llegar a un resultado más beneficioso para la otra persona. ¿Se entiende el uso de estas tácticas? ¿Por qué es importante conocer, digamos, de negociación? Porque como digo, lo digo en el libro mío, vivir es negociar. El médico negocia con el paciente, el profesor negocia con el alumno también negocia con el docente, negociamos con la pareja, negociamos con nuestro hijo, digamos. Esto es constantemente un proceso de intercambio y comunicación. Entonces, prepararnos para la vida diaria, la vida profesional, por eso esta sociedad está tan conflictiva, por un lado por tema de educación, otro es que siempre, cuando nosotros hablamos con una persona, yo te lo veo en la calle, estamos preparados no para escuchar, sino que estamos preparados para responder. No estoy escuchando, no estoy de lo que me está diciendo la otra parte, y antes de que termine de hablar, yo ya le estoy respondiendo. Entonces, este tipo de desarrollo de capacidades blandas hacen a una mejor persona, a un desarrollo personal que le va a servir en la vida diaria y también profesional. Ustedes van a ver que siempre se habla de negociación, ustedes han visto en la parte política, están siempre que negoció con tal cosa, que en la Cámara de Diputados hizo una negociación, que si la palabra negociación, negociar, se la mira mal.
cuando en realidad viene del latín que significa es negar el ocio, digamos, es todo lo contrario, ¿no? No tiene que ser vista peyorativamente, mal vista, digamos, negociación. Y me dice, Luis dice, que participe un intermediario en la negociación es un impedimento. No, si la otra parte está de acuerdo, digamos una persona de confianza de una de las partes, puede arrimar y se le puede decir también, si la otra parte no siente confianza, decir, bueno, vos también este es un compromiso, digamos, vos también podés venir o podés nombrar un representante para que logremos un acuerdo, para que nos sentamos a conversar y, digamos, tengamos otra visión, otra perspectiva del conflicto, lo que estamos negociando, ¿no? Siempre tiene que haber un acuerdo. El tema de los políticos se creen los más inteligentes, ¿viste? Y ellos dicen siempre, sí, yo negocié tal cosa, yo negocié la ley para que salga tal cosa, pero yo creo que tienen que volver a estudiar, digamos, primero, cómo hacer la ley, digamos, y segundo, en estos temas de negociación, digamos, que lo ven como una negociación, digamos, de poder, una negociación de jerarquía, no están viendo el árbol solo, tienen que ver todo el bosque, hay que ver todo el bosque, no el árbol. Yo tengo que tener una negociación a largo plazo, una negociación para consensuar, por eso negociar es para persuadir, para consensuar, para construir poder, pero en lo bien de la palabra, digamos, no en el mal uso. Bien, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? La clase va a quedar grabada y se le va a mandar a los mails de ustedes, así que, ¿no? Los que no lo pudieron ver, podrán ver en su momento, no hay ningún problema. Bueno, espero que haya estado a la altura de sus expectativas, que le haya servido la clase y bueno, muchas gracias por compartir este momento conmigo, que la verdad que, bueno, me gusta mucho este tema y uno tiene una idea sobre esto es diálogo, por eso hablamos, viste, para terminar que hablamos de cultura del diálogo, ¿no? Tiene que haber en los argentinos sobre todo, encontrarnos con el diálogo. Y en ese diálogo es buscar la respuesta, buscar la salida. Por eso decía también Albert Einstein, es más fácil separar, digamos, un átomo que un prejuicio de una persona. Digamos. El prejuicio lo tiene uno incorporado, que es un estigma, es una descalificación, es una generalización, una etiqueta de una persona. Entonces, en vez de que nosotros negociemos con prejuicio, no vamos a lograr un resultado. El libro, sí, el libro es a ver si lo ven ahí, La negociación del conflicto, dinámica del proceso. Está publicado en Amazon, pero no les recomiendo porque lo pueden comprar digital o el libro, pero ahora por los envíos están, eh, sí, en Amazon están más caros, pero ahora voy a dar una serie de cursos también, vamos a iniciar en la cual pues, lo pongo como material didáctico, lo tengo libro digital, entonces lo envío como parte del material y con el arancel del curso, así que en eso no había problema, ya eso lo vamos a ver. Así hacemos algo teórico práctico y lo ponemos libre. Y dice, ¿dónde lo podemos alquilar? Digo, sí, que es en Amazon, pero se supone que si es digital, digamos que ahí está bien. Pero no se desesperen, ya vamos a hacer curso y vamos a mandarlo el libro digital. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, me alegro, Alejandro. Gracias a ustedes y bueno, nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Vamos a ver que esto siempre
Sí, ya le vamos a mandar en un mail, vamos a mandar también los datos, los cursos, vamos a ver bien, vamos a hacer bien el flyer y todo, vamos a remitir todo. Sí, sí, ya ya podría estar, estoy pensando también el título de otro curso, por ejemplo, conversaciones difíciles, también que es parte, digamos, de esto, digamos, el proceso, la conversación, un método, hay un método rapport, que ya también lo vamos a explicar. Así que ustedes, mucho de esto también síganme en Instagram, síganme en YouTube, también les recomiendo, en YouTube estoy como Guillermo Layalata, suscríbanse, estoy subiendo constantemente videos, digamos, ahí en YouTube, y también estoy en Instagram, así que búsquenme por ahí y ahí van a encontrar contenido. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vamos a estar viendo por este mail. Hasta luego.